6 de la mañana, 8 minutos. Saludamos a esta hora en RCN Mundo a Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Doctora Lina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a RCN Mundo. Buenos días, ¿cómo están a todos? Y qué privilegio poder estar con ustedes y con toda la mesa de trabajo de RCN. Gracias a usted por acompañarnos. Estábamos comentando en nuestros titulares esa cifra que ha revelado Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal, donde da cuenta de que más de 800 niños han muerto de manera violenta este año en Colombia. Pero lo más preocupante es que 163 han sido asesinados entre enero y marzo. Doctora Lina, ¿qué está pasando con nuestros niños? Pues definitivamente es una cifra alarmante, es una cifra dolorosa, es una cifra que nos debe poner a repensarnos como sociedad, que es lo que venimos nosotros insistiendo desde hace algún tiempo en el marco de la Gran Alianza contra la Violencia en Niñas y Adolescentes. Los más afectados, desafortunadamente, por los ciclos de violencia y ciclos de pobreza, terminan siendo los más chiquitos, a quienes deberíamos salir a proteger con todas nuestras fuerzas, y eso no está pasando. Hay una necesidad de cambiar normas, culturas y valores que vienen normalizando la violencia contra quienes son la esperanza de un futuro totalmente distinto. Sí, las cifras de Medicina Legal establecen que son cerca de 800 menores de edad los que han sido asesinados. La cifra o el grupo etario donde más se presentaron las muertes es entre además adolescentes entre los 15 y 17 años, con 280 adolescentes fallecidos, desafortunadamente. Pero tenemos unas cifras que también deben consternarnos. Por ejemplo, la cifra de 0 a 4 años es de 95 niños, de 5 a 9 años de 51 niños. Y esto realmente es inconcebible en una sociedad que pretende transformarse a sí misma todos los días. Y si analizamos las cifras de violencia que no llegan a muertes, pues también son alarmantes. El año pasado tuvimos 38.875 procesos administrativos abiertos desde el ICBF por culpa de la violencia contra niños y niñas. Estamos hablando de violencia física, psicológica, por omisión, por violencia sexual. De hecho, esos 38.000, más de 38.000 casos de violencia sexual fueron 18.616. Y en lo que va corrido del año ya hemos abierto 8.858 procesos administrativos por violencia, de los cuales 4.361 son por violencia sexual, y de ese porcentaje 86.4 es contra las niñas. A esta hora también, doctora Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, saludamos a los televidentes de Noticias RCN, estamos enlazados con televisión también. Esta cifra, como ya usted lo anticipaba, por supuesto alarmante, que reveló Medicina Legal, más de 800 niños muertos, 163 asesinados menores, pero otra de las situaciones que preocupa son los casos de abuso sexual contra menores, muchos generados por personas cercanas de su propio entorno, de su familia. Hemos reportado aquí en RCN Mundo diferentes casos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacer para seguir evitando esta afectación y esta violencia contra nuestros niños? Pues precisamente eso es lo que venimos insistiendo y diciendo. Hay necesidad de transformar, hay necesidad de trabajar con el entorno familiar, fortalecer el esquema de parentalidades positivas. El 72% de los casos de violencia se presentan en torno al hogar, a personas cercanas, como ustedes bien lo dicen, lo cual evidentemente muestra que el problema es un problema de la sociedad entera y que tenemos que actuar, que tenemos que denunciar, que a los niños tenemos que creerles. Ese es un mensaje importantísimo para todos los que somos papás. Los niños no dicen mentiras para meterse en problemas, los niños dicen la verdad para salir de los problemas. Y no podemos naturalizar ni el tocamiento, ni ningún elemento que vulnere la integridad sexual de los niños y niñas en nuestro país. Nosotros no hemos entendido que entre más chiquitos los niños y niñas se expongan a los patrones de violencia, los esquemas de desarrollo general de los niños y niñas, cognitivos, motores, socioemocionales, se afectan para el resto de la vida. Doctora Lina, siguiendo en esta línea de esta respuesta que usted le da a Carla, a mi compañera, yo le quiero preguntar por lo que está sucediendo en los colegios, en las instituciones educativas en muchas partes del país. Aquí en RCN Mundo hemos reseñado casos que van desde el intento de un empalamiento en Manizales hasta abusos, hasta maltratos, bullying en muchos colegios, muchas instituciones educativas. ¿Qué está pasando con los colegios? ¿Qué está pasando con los niños ahí en esas instituciones? ¿Y qué puede hacer el ICBF ante esto con las instituciones educativas?
Pues miren, existe una ley que de hecho está desde el año 2013 que da toda la ruta y todos los protocolos para poder activar la protección de los niños y niñas cuando haya violencia en el entorno escolar. Nosotros, por mandato del señor presidente, hemos fortalecido esos protocolos con el Ministerio de Educación y desde el ICBF para poder actuar, sean privados o públicos. Y obviamente hay un esquema que ya ha venido desarrollando la Corte en donde los directivos de los colegios no pueden quedarse callados porque sería negligencia y sería una omisión que puede ser tipificada penalmente. Pero más allá de eso, volvemos al tema de normas, culturas y valores. Los niños son el reflejo del accionar de sus referentes más cercanos, es decir, de sus padres y cuidadores. Si los niños están viendo patrones de violencia sistemáticamente en su hogar, ellos van a repetir esos esquemas de violencia en sus entornos educativos y escolares. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a transformar y cambiar. Tenemos que dejar de naturalizar la violencia. Cuando nosotros, por ejemplo, el Congreso de la República aprobó la ley que prohíbe el castigo físico, yo creo que es un mensaje generalizado a la sociedad, no de saber cómo corregir o no en la casa a los niños, es cómo desarticulamos los esquemas de violencia que vienen siendo un patrón generalizado en nuestra sociedad. Cuando se hizo la encuesta del año 2018 de violencia contra los niños y niñas, veíamos que el 80% de los padres de familia veían como natural golpear a sus hijos para corregirlos y castigarlos. ¿Qué les está enseñando usted a un niño cuando lo golpea en el momento de corregirlo? Que la violencia está permitida para empezar a transformar conductas. Y eso precisamente es lo que no podemos seguir permitiendo en nuestra sociedad. Doctora Lina, yo le quiero pedir, por favor, un minutito, 1 minuto y 16 segundos más exactamente, para que escuchemos esto. Esta es la voz de la directora del ICBF Regional Antioquia, Selma Patricia Rendón, quien en entrevista con RCN Mundo explicó las razones por los que renunció a su cargo. Permítame, pero permítame que quiero que la escuche, por favor. Claro. Yo presenté renuncia, ya me fue aceptada a partir del 1 de septiembre, me retiro ya del instituto, esperando precisamente que llegue un nuevo gobierno, una nueva administración para poderle hacer entrega pues adecuada del cargo. Los motivos de las renuncias pues básicamente son 6 años de cargarse uno de muchas tristezas, de historias tristes de los niños. Lo que acaba de pasar con Brian desde la semana pasada, pues un niño de 1 año 7 meses violentado de esa manera, y que es el pan de cada día, que es todos los días, que uno siente que como sociedad estamos muy enfermos. Entonces digamos que también está mi salud mental, mi familia, y en el instituto, todos los que trabajamos en el instituto o cualquier entidad que trabaje con niños, niñas y adolescentes sabe que esto es un trabajo que carga mucho emocionalmente. Entonces, digamos que ya hay un momento que hay que decir, hay que hacer paso a un lado, porque ya uno no tiene como herramientas de gestión para tratar de solucionar tantos problemas de los niños. Doctora Lina, yo sé que usted había escuchado, por supuesto, las declaraciones de la señora. Es importante que los oyentes de RCN Mundo también escucharan y recordaran esos motivos de la renuncia. Y le pongo este audio, ¿por qué? Porque consideramos que lo que opina la directora de ICBF Regional Antioquia, quien renunció por temas emocionales, por estar cargada, creo que así nos sentimos muchos colombianos frente a lo que está pasando con nuestros niños en Colombia, y ella argumentaba que se ve corta con herramientas para poder luchar de verdad. Cuando en el ICBF sabemos que no tiene las competencias como debería. ¿Qué está pasando entonces en el ICBF y qué se necesita para de verdad que tenga más dientes esta entidad para proteger a los menores? Yo creo que aquí el mensaje es muy importante. El mensaje es que todo el talento humano del instituto, y Selma lo ha repetido, y como lo hemos repetido todos los que trabajamos en el instituto, recibir 54 casos diarios a nivel nacional de violencia es complicado. El trabajo, por ejemplo, que hacen los defensores de familia es muy difícil, las cargas emocionales son difíciles, y aquí ese es el llamado precisamente, el marco de la corresponsabilidad, que además es un mandato constitucional y legal, familia, sociedad y Estado. No es solamente el instituto
quien tiene que salir a proteger con todas las fuerzas a los niños y niñas. Claro, es su misionalidad y así lo hacemos, y hay 14.700 funcionarios que todos los días de la vida trabajan no solo en materia de protección, sino también en materia de prevención, donde se han incrementado todos los servicios para poder lograr reducir estos esquemas o poder trabajar, por ejemplo, con las familias para, repito, generar entornos protectores en todos los espacios donde se muevan los niños y niñas. Pero ese el mensaje es a una sociedad entera, en donde tenemos que desnaturalizar la violencia contra los niños y niñas. Doctora Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día. Gracias a ustedes.